Primero que nada, muchas gracias a la organización de este Nanoscientific Symposium en Latinoamérica, a Park System por la invitación para poder dar este seminario, esta charla eh, de esta manera online. Primero voy a pasar a presentarme. Mi nombre es Giovanni Sáenz, trabajo en el Departamento de Física de la Universidad Nacional. Estamos en Costa Rica, este pequeño país aquí de Latinoamérica, en Centroamérica, donde específicamente trabajo en la Universidad Nacional, que es una de las 5 universidades públicas del país. Sí, en el departamento de física contamos con el programa de investigaciones en física aplicada, en el cual trabajamos 7 profesores y varios estudiantes, y desarrollamos temas de investigación desde materia condensada, ciencia e ingeniería de materiales, interacciones materia-energía, radiaciones ionizantes, no ionizantes, aplicaciones en la física médica, energía solar y enseñanza de la física. Sí, contamos con un edificio de laboratorios, de diferentes laboratorios para hacer todo el desarrollo de estas investigaciones eh, dentro de la universidad. Sí, dentro del programa de investigaciones en física aplicada contamos con el laboratorio de micro y nanosistemas, el cual coordino y donde se desarrollan 2 tópicos, 2 áreas específicas de trabajo. Una tiene que ver con el área de microsistemas fluídicos, de microfluídica, en el cual desarrollamos dispositivos microfluídicos para el confinamiento y detección de patógenos que producen diferentes enfermedades infecciosas. En ellos desarrollamos dispositivos electroforéticos y dielectroforéticos para confinar estos patógenos siendo detectados por medios eléctricos utilizando cristales de 2 dimensiones o medios ópticos como es la fluorescencia. Además, trabajamos con microscopía de sonda local en diferentes materiales para el estudio de nanoestructuras y nuevos fenómenos físicos a la misma escala. Contamos con 2 microscopios de sonda local, un microscopio homemade capaz de trabajar en condiciones ambiente, líquidos y bajas temperaturas en modos de AFM y STM, mediante el uso de un Turing Fork o un Q Plus acoplado al sistema. Además, contamos con un microscopio comercial de la marca Park System NX10 con diferentes modos de operación, como son modos en líquido, en aire, True No Contact Mode, TEPI Mode, propiedades mecánicas como es el pinpoint, propiedades de modos eléctricos como es el pinpoint conductivo. Además, contamos con una celda electroquímica y potenciostatos acoplados al microscopio para poder hacer mediciones electroquímicas in situ. Dentro del grupo de trabajo se encuentran varios estudiantes de diferentes carreras, tanto en el ámbito de la física como en el ámbito de la biología, química, etcétera. Los invito a visitar la página web del grupo. Y por otro lado, también desarrollamos o trabajamos en el área de la docencia y contamos con el doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, el cual es un doctorado bimodal a distancia enfocado principalmente a temas de investigación en 4 énfasis específicamente: gestión y cultura ambiental, gestión de recursos naturales, sistemas de producción agrícola, tecnologías electrónicas aplicadas. El doctorado puede ser realizado en el país de origen de los estudiantes y además se encuentra acreditado ante la Agencia Centroamericana de Acreditación de Posgrados. Sí, pero de hoy vamos a hablar de un tema de investigación específico que es el estudio de la modificación de separadores de batería de litio-sulfuro. Este proyecto fue dirigido principalmente por el doctor José Javier Saavedra, compañero de trabajo del grupo,
y el estudiante o el licenciado Isaac Paniagua Vázquez, el cual desarrolló toda la metodología para la modificación de estos separadores y caracterización de los mismos. Y todo este trabajo que voy a presentar ha sido desarrollado por Isaac en, dentro del laboratorio. Sí. Hoy en día tenemos diferentes fuentes para la producción de energía eléctrica. ¿Sí? Podemos tener fuentes debidas a la combustión de material, energía nuclear, energía hidráulica, geotérmica, eólica o eléctrica. Todo esto para poder desarrollar nuestro día a día en la vida cotidiana, para poder tener diferentes consumos como pueden ser el uso de refrigeradoras, cocinas, televisores, computadoras o medios de transporte como los carros o los aviones. La generación de la energía a partir de combustibles fósiles es una de las principales causas de contaminación que está afectando al planeta hoy en día. Se calcula que para el 2100 las emisiones de dióxido de carbono causarán un calentamiento que provocará un aumento en las temperaturas de 4 a un 6%. Por eso es muy importante trabajar con energías limpias hoy en día. Pero uno de los grandes retos que tiene la ciencia es la acumulación de estas energías. ¿Sí? Desde 1800, Volta estudió lo que son las pilas, que son los generadores de corriente eléctrica que utilizan energía liberada en una reacción electrónica. A partir de ellos se pueden generar baterías, que son dispositivos que convierten la energía química contenida en sus componentes activos en energía eléctrica. ¿Esto qué significa? Que se produce una reacción electroquímica de oxidación-reducción en el sistema. ¿Sí? Una batería es un aparato formado por una o varias pilas que permiten la acumulación de energía eléctrica y su posterior suministro. Las baterías se han posicionado como los acumuladores de energía más importantes. Desde sus inicios ha estado en constante desarrollo con el fin de mejorar las propiedades electroquímicas para así satisfacer a las crecientes necesidades tecnológicas de la sociedad. En los últimos 25 años, las baterías de litio han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de tales tecnologías de almacenamiento de energía, convirtiéndose actualmente en las baterías más utilizadas en los dispositivos electrónicos portátiles, como pueden ser teléfonos celulares, relojes, computadoras, dispositivos de juego o hasta los mismos carros. ¿Cuáles son los componentes principales de esta batería de litio? ¿Sí? Uno de los principales componentes son el ánodo o electrodo negativo, electrodo de reducción, el cual da los electrones al circuito y es oxidado durante la reducción electroquímica. ¿Sí? El cátodo, en lo contrario, es el electrodo positivo, el cual se oxida y acepta electrones del circuito externo y es reducido durante la reacción electroquímica. ¿Sí? Además, mediante un electrolito que se encuentra entre ellos, este electrolito provee del medio de transporte de carga de iones desde el ánodo al cátodo o viceversa, dependiendo de su proceso de carga o descarga. ¿Sí? Este electrolito está formado por diferentes disolventes y algunas sales, ácidos o alcalinos que producen la conductividad iónica. Para no generar un cortocircuito y tener una cierta separación de cargas en la batería, se utiliza un separador. Este componente, por lo general, es un polímero poroso y delgado, cuya función es evitar que los dos electrodos entren en contacto
y genera un cortocircuito, un contacto eléctrico el cual perdería las propiedades la batería. Sí, hoy, sin em- hoy en día existen diferentes tipos de baterías, como las baterías de litio, baterías de sodio-ion, ion-litio o litio-sulfuro. ¿Sí? Las cuales, estas últimas, son las que teóricamente tienen la mayor densidad de energía gravimétrica en las baterías. Entonces son grandes eh, candidatos para ser utilizadas en el transporte eléctrico futuro. ¿Sí? Además, la densidad de carga de energía las posiciona como uno de los mayores almacenadores de carga actuales. Sin embargo, las baterías de litio no son convenientes para todos los medios de transporte, porque poseen energías específicas y densidades energéticas bajas. Incluso cuando, cuando el desarrollo de este tipo de baterías esté completo, el almacenamiento de energía se podrá ofrecer será demasiado bajo para satisfacer las demandas de los mercados de transporte eléctrico. ¿Sí? Entre ellas, una de las características primordiales de estas baterías de litio es que poseen una capacidad teórica de carga de 2500 watts hora por kilogramo. ¿Sí? ¿Cómo funcionan estas baterías? Básicamente, estas baterías funcionan con el movimiento y generación de diferentes reacciones químicas dentro del electrolito para mover iones de litio de una posición a la otra, desde el ánodo al cátodo o viceversa. ¿Sí? Durante todo el estadio de la descarga de la batería se generan diferentes polisulfuros, los cuales producen el movimiento de cargas a través del separador y el electrolito de la batería. Estos sulfuros pueden generar diferentes problemas o desventajas en estas baterías de litio sulfuro. Las grandes desventajas son principalmente causadas por la disolución de polisulfuros de litio de cadena media o larga en el electrolito y posteriormente la migración del cátodo hacia el ánodo para reaccionar en este último. Este proceso es conocido también como cortocircuito, debido a que genera un resultado de poca eficiencia culómbica, resultando una relación entre la descarga y carga de la batería que describe la eficiencia con la que se transfieren los electrones. Además, este movimiento de los polisulfuros y disolución de los polisulfuros generan cambios en el cátodo, volviéndolo aislante y cambios de volumen considerables. Además, en el ánodo es posible generar dendritos, los cuales pueden crecer y generar cortocircuitos de un lugar a otro. Es decir, que en el electrolito se generan diferentes disoluciones o diferentes reacciones químicas, las cuales pueden generar un contacto eléctrico interno en la batería del cátodo al ánodo. Sí, una posible hipótesis es colocar un separador modificado en el sistema. Por ello, planteamos el siguiente objetivo, que es evaluar la capacidad de los separadores de electrodos de polipropileno dopados con carbón con fluoruro de polivinilideno o quitosano para evitar la difusión de los polisulfuros de litio y mejorar el rendimiento electroquímico de las baterías recargables de litio sulfuro. Entonces, para ello, hemos generado y creado diferentes baterías de litio, ¿sí? En el cual utilizamos como batería de litio modelo la RC2032 con un diámetro aproximado un diámetro de 2 centímetros y una altura de 0.3 de 3 milímetros aproximadamente, ¿sí? La cual es ensamblada de la siguiente manera. Contamos con una tapa metálica inferior, luego colocamos un empaque
en el sistema, el cátodo dado, formado o hecho de una hoja de aluminio recubierta de sulfuro, PVDF, carbono y diferentes nanopartículas, ¿sí? Luego se coloca una gota del electrolito, el cual está hecho de bis trifluorometano, sulfoamida, sal de litio, usando como disolventes DME y DOX. ¿Sí? Después de ello se coloca el separador, que también es humedecido con este electrolito, para después colocar una hoja de litio como ánodo del sistema. Para cerrar y sellar la batería, se coloca un separador, un disco espaciador metálico con un resorte, para luego ser puesta la tapa superior y prensado. Todo este proceso de fabricación y construcción de la batería es realizado en una atmósfera inerte de argón dentro de una caja de guantes. Sí. Este separador, nosotros tomamos un separador comercial para empezar a hacer las modificaciones de polipropileno, conocido como Seglar 2400. El tamaño y distribución del poro de este separador es del orden de los de, eh, tamaños de poro submicrométricos, que van desde 0,3 micrómetros a 1 micrómetro. El grosor es uniforme, aproximadamente de 25 micrómetros de espesor. ¿Sí? ¿Cómo hicimos la modificación de este separador? Bueno, se tomó un separador virgen de polipropileno y se hizo le hizo un tratamiento con plasma de aire. Simultáneamente se generó en un molino de bolas, se colocó fluoruro de polivinilideno, carbón y 2-dimetil pirrolidina. ¿Sí? Todo esto se mezcló en un moliendo de bolas, luego se aplicó en el separador con un recubrimiento mecánico, dando este aspecto. ¿Sí? El mismo procedimiento se utilizó con el quitosano, sin embargo, el quitosano fue mezclado con ácido acético, haciéndole el mismo tratamiento de plasma al separador. Se mezclaron, se hizo el recubrimiento, se recortó y se colocó. Se intentó hacer los recubrimientos más homogéneos posibles para una posterior caracterización. Estos separadores fueron caracterizados con diferentes técnicas. ¿Sí? Se utilizó goniometría de ángulo de contacto, espectroscopía infrarroja, microscopía de fuerza atómica, microscopía electrónica de barrido, dispersión de electrones y electroquímica, ciclos de carga y descarga. Se determinó a partir del ángulo de contacto que los separadores vírgenes y los separadores tratados con plasmas. Las medidas del ángulo de contacto de los separadores resultaron ser de 100.1, de 101 grados para el separador virgen y 82.1 grados para el separador tratado con plasma. La reducción de esta medida después del tratamiento con plasma se debe a la presencia de grupos polares, principalmente de oxígeno, en la superficie del separador. Esto se comprobó al hacer espectroscopía infrarroja, donde se pueden observar dos bandas de las vibraciones de especies eh, de especies de grupos funcionales, principalmente de oxígeno. Estos grupos funcionales tienden a tener una mayor reactividad para ciertos polímeros como pueden ser el quitosano y el PVD. Y luego se tomaron imágenes en el material, en el separador virgen, donde se pueden observar dos distribuciones de tamaño del poro
uno más grande que el otro, antes de ser tratado con el plasma. Después de ser tratado por el plasma, hay una cierta modificación. Sin embargo, se siguen teniendo estos, estos tamaños de poro para poder tener una buena difusión en el sistema. Al aplicar el recubrimiento de una manera mecánica, se observa que hay una distribución uniforme y se llevaron los separadores construidos y recubiertos a tomar imágenes de microscopía de fuerza atómica y de microscopía electrónica, donde la distribución de grano es diferente debido a la aplicación del PVD, el carbón con el PVDF, antes de hacer el montaje de las baterías. Después de hacer 100 ciclos de carga y descarga, se ve un colapso de la estructura superficial del separador. Este colapso puede ser es debido a los ciclos de carga y descarga y posible deposición de materiales de polisulfuros en la superficie. Sí, igualmente se hicieron imágenes de microscopía de fuerza atómica donde había una distribución de tamaño de partícula uniforme antes de hacer el montaje de la batería. Este mismo separador fue sometido a 100 ciclos de carga y descarga, donde se ve igualmente el colapso de la estructura, formando diferentes estructuras más cristalinas que en el caso del PVDF. ¿Sí? Al hacer un análisis de dispersión de electrones, de rayos de EDX, ¿sí? Se puede observar el, el separador antes de los 100 ciclos y después de los 100 ciclos, donde se puede ver un pico en la energía debido al sulfuro. Esto es debido a la deposición de polisulfuros en la superficie del separador modificado. Igualmente, se hizo para el separador modificado con quitosano y carbón, donde se ve también ese pico de polisulfuros y un cierto pico de fluoro debido al electrolito. Es decir, se está depositando también material de sulfuros debido a las reacciones que se tienen internas en la batería. Sí, a la hora de ver y evaluar la parte química para ver la eficiencia de la batería, es posible ver que en la batería estándar, en la cual no se hizo una modificación del separador, se observan los dos picos de oxidación y los dos picos de reducción en rangos de 1.9, 2.3 voltios, los de reducción y los de oxidación en 2.3, 2.4 voltios. ¿Sí? Esto estamos hablando de que se hicieron 3 ciclos y se ve que es bastante reproducible en estos 3 ciclos la voltametría para una batería con separador virgen. A la hora de hacer y construir la batería con PVD, con la modificación de PVDF, hay un pequeño cambio en los picos, en los voltajes de los picos de reducción y los picos de oxidación. Sin embargo, tiende a tener una trayectoria del voltamograma similar a la batería estándar. ¿Sí? Sin embargo, hay un aumento de la corriente en los picos de oxidación. Al igual en la batería realizada con modificaciones de carbono y quitosano, ¿sí? La cual es su forma más parecida a la batería estándar, ¿sí? La captación de electrolito, se pueden hacer cálculos de la captación de electrolito por parte de los separadores. En el separador virgen, la captación es de un 92.3%. Y en el separador modificado con carbón y PVDF, la captación es de un 151%. Y en el separador de carbón con quitosano, la captación es de 173%. Es decir, tenemos un aumento de captación de electrolitos. Esto nos permitiría tener un mayor bloqueo de la formación de polisulfuros y dendritos que se pueden generar para producir cortocircuitos entre el ánodo y el cátodo interno de la batería.
los voltamogramas cíclicos y el rendimiento cíclico de las baterías, se pueden observar que la capacidad específica anda en torno de los 600 para la batería, 600 miliamperios por hora por gramo para la batería esta. Y hay un ligero aumento en la batería con el separador modificado en PVDF, igual que en la batería de modificada con carbono quitosano. Estas modificaciones dan un aumento en la capacidad específica de las baterías. Sin embargo, al esta capacidad específica en función de los ciclos, se puede observar eh, que la descarga de la batería en, con el separador virgen es menor su capacidad específica con respecto a la de quitosano. Igualmente, cuando uno estudia la capacidad específica en función del tiempo después de 2 ciclos de las baterías modificadas. En función de los ciclos, podemos ver que hay un cierto decrecimiento de la capacidad específica para los separadores modificados. Esto es debido principalmente a la acumulación de polisulfuros en la superficie y bloqueo, pero la ventaja es que es mayor sus capacidades específicas que la batería o que los separadores sin modificar en el sistema. ¿Sí? Como razón de conclusiones, podemos decir que se demostró la funcionalización con plasmas de aire realizada sobre las superficies de los separadores de los electrodos de polipropileno, mejorando la adhesión de los recubrimientos depositados, especialmente para los recubrimientos de carbono quitosano. La capa de carbón conductiva depositada en los separadores bloquea físicamente los intermedios reactivos y favorece a las reacciones electroquímicas. Si las interacciones químicas, fuentes de litio, son débiles, no se podrá evitar la migración. Pero si las interacciones son muy fuertes, los procesos de reducción de azufre se ve afectado, dando como resultado un desvanecimiento de la capacidad mucho mayor que en condiciones estándar. Como trabajo futuro, estamos pronosticando cambiar las diferentes concentraciones de quitosano. Y aumentando o cambiando la concentración de quitosano con carbono para estudiar el mejoramiento de los separadores, para disminuir la fuerza de interacción de los puentes de litio formados y potenciar las mejoras que atrae consigo el carbono. Además, queremos controlar detalladamente los parámetros de espesor y densidad espacial de los grupos funcionales de los recubrimientos, ya que estos influyen sobre la retención física y química de los polisulfuros de litio. Además, queremos realizar pruebas de espectroscopía de impedancia electroquímica y ciclos de carga y descarga a diferentes densidades de corriente para estudiar con detalle la tasa de rendimiento del rendimiento electroquímico de las células, además de utilizar espectroscopía Raman para analizar los tipos de polisulfuros de litio retenidos en los operadores modificados y las interacciones de estos con los recubrimientos, además de medir las propiedades eléctricas y mecánicas de los separadores con microscopía de fuerza atómica. Esto ha sido trabajo en conjunto de diferentes colaboradores, principalmente del doctor José Javier Saavedra y el licenciado Isaac Paniagua, en colaboración con el estudiante Alan León Calvo, el doctor Oscar Rojas del
del Polígona, que colaboró con todas las modificaciones de PVDF y Quitosano, además de la colaboración con el doctor Ran Catillar de la Universidad de Puerto Rico, con recinto en Río Piedras, el doctor José Corrales y la estudiante de doctorado Claudia Zuluaga de Puerto Rico también, y la compañera Laria Rodríguez, Ricardo Starbier y el doctor Federico Macís del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Muchas gracias.